¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues haciendo lo que haces, incluso si no te hace feliz? ¿Por qué la rutina se siente tan normal que para ti solo eso que vives es lo que te tocó y ya? Hoy vamos a hablar de cómo la normalización es la mayor trampa para nuestro crecimiento y cómo lo que aceptamos como parte de la vida es en realidad un reflejo de los miedos y creencias que heredamos. Hoy te invito a cuestionar tu normalidad y a dar el primer paso hacia una vida más consciente. Hola, ¿cómo han estado? Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro donde estaremos en una reflexión y comprensión de lo que nos quiere ir diciendo la realidad con todas las actualizaciones que estamos asumiendo. Hoy hablaremos de lo que hemos normalizado en nuestra vida y cómo quizás te ves reflejado o reflejada por los ejemplos que te voy a ir contando durante todo el desarrollo del video. Y por supuesto, al final estaremos viendo desde una lógica más abstracta lo que nos quiere decir la palabra normalizar, con sus métricas, que son los números. Recuerda que cuando leemos las métricas podemos ampliar mucho más la percepción de lo que nos está queriendo decir ese concepto, y sobre todo que estas lecturas con los códigos vienen de una estructura del desdoblamiento del tiempo, viene de una estructura de unas bases lógicas donde podemos leer la posición de los números. Y también importante porque esto quiere decir que nos conectamos para ver qué dice el futuro que está previo a esta existencia, como lo que nosotros creemos normalizar. Ahora sí, comencemos por esta primera observación. Cuando algo se normaliza, no es que se haya vuelto o más real o verdadero, sino que ha sido aceptado por una mayoría integrándose en un colectivo. Ahora bien, este proceso, lejos de ser neutro, puede ser una forma de evitar la evolución o la expansión de la conciencia. ¿Sabías eso? Ok, veamos, ¿qué es normal o normalizar algo desde un concepto más social? Es dejar de cuestionar y empezar a aceptar. Es el proceso por el cual lo que alguna vez fue una elección consciente se convierte ahora en un hábito inconsciente. Entonces, cuando normalizamos algo, dejamos de verlo como una elección y lo asumimos como una condición de la realidad. Es aquí cuando nuestra identidad concreta, lineal, toma el control y comenzamos a emitir esas señales en todo un entorno. Por ejemplo, en el pasado ciertas tecnologías eran vistas como una novedad y ahora el hecho de tener un teléfono, por ejemplo, en el bolsillo es completamente normal, ¿cierto? Lo que se ha normalizado no es tener el teléfono en el bolsillo o cargarlo constantemente, sino cómo lo usamos. Hemos normalizado la idea de que una vibración, una llamada, hasta un meme es más importante quizás que la conversación que yo pueda estar teniendo con esa persona que tengo al frente. Hemos normalizado el hecho de que alguien nos hable mientras su atención está en la pantalla. Aceptamos que una persona solo nos preste media atención porque su mente está únicamente en el teléfono y nos hemos convencido de que eso es normal. Pues sí, es aceptable, todo el mundo lo hace. La normalización más grande es que hemos aceptado que las personas estén físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. Me explico que lo que estoy hablando es de una constante repetitiva en las acciones de alguien,
Si es así, ya para esas personas que sea normal, que mira, Verónica, a mí no me afecta, eso es normal, pues está muy bien, no hay nada que ver. Pero yo te pregunto, cuando esto te pasa con esa persona, con una situación que a ti te interesa, ¿cómo te sientes? ¿O ya está para ti tan normalizado que, bueno, lo aceptas y ya? Otra pregunta que te pudiera hacer, ¿qué ha traído esto en tu vida con las relaciones, la comunicación, el comprenderme y el ver lo que te estoy diciendo, lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo está esa interacción entre el otro y tú cuando tú normalizas que la persona te debe estar prestando atención o te debe estar escuchando? Y la persona normalmente dice, sí, 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 sí. Pero ¿hasta qué punto se comprendió o se entendió lo que se estaba hablando en ese momento? Pero bueno, yo lo normalizo porque, lo supongo, sí, yo se lo dije, él estaba ahí o ella estaba ahí, pero él me escuchó. ¿Qué pasa después de todo eso que hemos normalizado y creemos que sí escuchó? Ahí es donde vienen todos los ajustes que creemos que hemos normalizado algo y resulta que lo que hemos creado, quizás hasta un caos por malos entendidos. Por supuesto, no todas las normas son inherentemente negativas. Estoy poniendo una pequeña parte de todo el desarrollo que vamos a ir hablando. Hay una diferencia entre las normas de convivencia que promueven el orden y otra, las distorsiones normalizadas que estancan el crecimiento. ¿Cuál es la clave entonces? La clave está en reconocer cuando una norma se ha vuelto un obstáculo para la evolución. Otro ejemplo que te puedo poner y de observando, una norma familiar de respetar el turno de la palabra. No es una distorsión, ¿cierto? Es un acuerdo para asegurar que todos puedan expresarse. ¿En dónde estaría la distorsión de esto? Puede surgir cuando una norma que pudo haber tenido un propósito se transforma en una creencia rígida que se resiste a esa mejora. Fíjate en cómo sería con este ejemplo. En un entorno familiar, la norma no hablar de los problemas para no preocupar a los demás pudo haber sido útil en un momento para proteger quizás a los niños, quizás al entorno, quizás en una situación que estaba pasando. Pero con el tiempo, esa norma se normaliza y se convierte en una distorsión, impidiendo la comunicación abierta y la resolución de algún conflicto que quedó atrapado en ese momento. ¿Qué sucedió? El silencio se vuelve la norma y cualquier intento de hablar de emociones se ve como una amenaza. Entonces, ¿qué es mejor? Es mejor normalizar el silencio para no aclarar nada porque trae conflicto. Ahora es totalmente diferente. Ahora hay que expresar y poder ver los límites y los alcances o esa memoria del pasado que se está presentando para que podamos hacerlo de manera diferente. Esa norma que quedó como una distorsión ahora tiene que pasar a una transformación. Normalizar es un acto inconsciente de protección. Cuando pasa a esta resistencia, cuando un sistema, ya sea una familia, una sociedad o incluso un individuo, se enfrenta a una nueva información o a la posibilidad de un cambio, la respuesta inicial suele ser la resistencia, lo que evita el esfuerzo de cuestionarla, ir, ver, preguntar, ver más allá. La normalización es también una forma de evitar la incomodidad, de esa transformación que nos está pidiendo la realidad actualmente. Si aceptamos algo como normal, no tenemos que hacer el esfuerzo de cambiarlo o de adaptarnos a algo diferente. Preferimos estar allí donde estamos comoditos, pero ¿cómo te sientes con lo que estás aceptando? Esto tiene mucho que ver con un reflejo del clan familiar y el entorno, que es el círculo social. Lo que una persona considera normal
es en gran medida un reflejo de los patrones, las creencias y el comportamiento. Es ese tú tienes que, tú deberías que, por ahí. Aquí también están involucrados los dogmas, las culpas, la moral colectiva, la rigidez, los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Que a veces las personas todavía no entienden esto. Un ejemplo, por ejemplo, de un prejuicio es el que usa tatuaje es malandro y mala persona. Y eso queda como una norma. Pero ¿tú has tratado a las personas que tienen tatuaje? Quizás no todos los podemos englobar en una misma norma. Tenemos que ver y evaluar y conocer a esa otra persona y quitar esa percepción que tenemos de ese prejuicio. Aquí es donde tenemos que poner un poco más la lupa y observar que la realidad nos está llevando a la madurez de asumir esas normalizaciones que nos han limitado por miedo a ese cambio. Y cómo la realidad nos los puede presentar para darnos cuenta de que hay algo que está normalizado que tenemos que cambiar o mejorar a través de la incomodidad. De eso que hemos evitado por mucho tiempo se va a volver a presentar o se está presentando para que la normalización que tú creías de eso se transforme. Otro ejemplo, la normalización de una pareja. Han normalizado el maltrato porque, bueno, en su hogar, desde el origen, lo vieron como algo muy común. Ellos quizás han aceptado y normalizado que el amor o la convivencia viene acompañado de insultos, golpes, violencia, que se ha convertido realmente en una norma para ellos. El celo obsesivo, mira cómo me cela, es que él me ama tanto, y eso ha quedado como una norma que no es así, hay que transformarla, por supuesto. Luego lo intentan y vuelven a resolver, se separan, están en ese elástico y encogen y estiran y dicen que bueno, esta vez lo van a hacer diferente, uno con el otro se perdona, se acepta, vuelve la relación y a la primera discusión repiten la misma acción. Ya esto pasa a ser una distorsión del inconsciente grabado. El principio de la coherencia en las relaciones nos dicen que el amor no tiene nada que ver con el sufrimiento. De hecho, cuando sacamos las métricas de amor, ustedes se darán cuenta que es totalmente diferente. Entonces, al normalizar el maltrato, la persona está repitiendo un patrón energético, bloqueado su capacidad de buscar una relación sana y equilibrada. Hay muchos que la buscan y algo pasa y vuelven otra vez a ese maltrato. Esta persona se ha quedado quizás atrapada en la lógica de su clan, como lo estoy diciendo, creyendo que no hay otra forma de relacionarse, porque es lo que ha aprendido, pero sí la hay. Eso no es normalizar una situación, es que estoy en la distorsión de esa información. Otro de los ejemplos que te puedo decir es la falta de empatía y ayuda que puedas brindar. Esto lo he notado en la calle, no todos, pero lo he notado. Alguien ha normalizado de repente la falta de ayuda hacia los demás con la creencia de que a mí nunca me dieron ningún tipo de ayuda, para mí es normal pues que los demás se Esta persona ha adoptado una lógica de que cada quien por su lado vea qué hace, de ahí se sale y ha normalizado ese estado o ha visto que desde el merecimiento es desde donde la ayuda se puede percibir o se puede recibir, que se tiene que ganar. No es como algo que se da porque te nazca servir a alguien, se la tiene que ganar. Esto es otra distorsión. Al normalizar la falta de ayuda, la persona está operando desde un lugar de fragmentación, repitiendo un patrón de una carencia seguramente emocional que heredó en su entorno. Seguramente la niñez está involucrada con todo esto y es que de por sí la niñez está involucrada en todo esto. Por supuesto, también estoy hablando de ese servicio que puedes brindar a alguien en un momento determinado. Porque ya sabemos también que no todo el mundo quiere ser ayudado. Sabemos también que tenemos que tener límites y alcance porque hay personas que te dicen,
yo no necesito tu ayuda, yo no te estoy pidiendo nada para que me ayudes. Entonces ahí también hay que saber detenernos. Aquí hablamos de lo que algunas personas quizás han normalizado a nivel general, lo que es esta empatía. Otro ejemplo, la escasez como realidad. La gente ha normalizado la creencia de que no hay suficiente dinero, tiempo. Esto se ve en el constante sentimiento de no me alcanza o en la idea de que para que alguien gane, otro tiene que perder. A mí me tocó así. Lo normalizamos de esa manera. La distorsión aquí está que no hay conciencia de que el principio de la abundancia es universal, es para todos. La normalización de la escasez es una distorsión que limita la capacidad de las personas para manifestar sus deseos y compartir con los demás, manteniendo un ciclo de carencia. Siempre hay una falta. Fíjense en este punto, el sentido a la resistencia del crecimiento personal. Si una persona ha crecido en un entorno donde se normalizó la crítica o el autosabotaje, el cambio hacia una mentalidad de autoaceptación, de reconocimiento, de amor propio, puede sentirse ajeno o incluso peligroso. La normalización de los patrones negativos se convierten en un ancla, que es el clan, pero del pasado, que impide la evolución personal quizás de alguien que lo quiera hacer diferente. Sería como, ¿para qué vas a ese curso? ¿Qué vas a ganar tú ahí? Ay, no, eso no sirve para nada. Como si te fuera a cambiar la vida o a darte más dinero. ¿Para qué vas a terapia? Ay, no, estás perdiendo el dinero allí. Ya vas a ver que eso no te funciona para nada. Por supuesto. Y si tiene esa normalidad de ver normal ese punto y aspecto donde no hay un crecimiento personal a través quizás de un servicio que te pueda ayudar, pues evidentemente si la persona se compra ese patrón, pues claro que va a ser así. Está condicionado para que así sea. Ahora, la forma de romper ese patrón es accionando y haciéndolo diferente a ese concepto normalizado. Fíjense también este punto, la normalización no solo se aplica a nivel individual o familiar, sino también a nivel de la conciencia social y política. Es una de las distorsiones más profundas que puede manifestarse en una sociedad. Un ejemplo es de repente, observemos que durante años se normalizó la falta de transparencia en una gestión de recursos de un Estado. ¿Qué pasaba? La gente aceptó que el gobierno sabe lo que hace y que no era su lugar ni por aquí de cuestionar aquellos gastos o las decisiones o los cambios que estaba haciendo el gobierno. Todo esto abrió la puerta para que ese control de la política del gobierno se consolidara aún más en esos gobiernos porque el pueblo pues normalizó que todo lo que iba pasando era lo que tenía que ocurrir. Bueno, así son los políticos. O todos lo hacen igual, todos hacen lo mismo y nosotros lo normalizamos y lo vamos dejando así. Esta aceptación gradual le da al gobierno la libertad para hacer lo que quiera hacer sin ninguna consecuencia. Hasta que llegamos al cúmulo de ya darnos cuenta, pero después de tanta cosa. Todo, absolutamente todo comienza a cambiar. Y es eso justamente, dejar de ver las cosas como normal porque siempre ha sido así. Otra de las normalizaciones muy fuertes que tenemos son las que llamamos enfermedad. Ocurre cuando una familia acepta un diagnóstico o una condición como parte de su identidad, en lugar de verla como una manifestación que puede ser abordada desde otro punto de vista o desde una lógica diferente. Se ha normalizado es la creencia de que si mi abuelo, mi papá, mi tío, toda la familia y la generación sufrieron de algo específico, entonces mi hijo que está hasta por nacer o que ya se está desarrollando y apenas muestra una pequeña gotica de algo que se le semeja,
ahí está, mi hijo también ahora lo tiene. La familia se dice a sí misma que esto es genético, y así somos todos nosotros. De hecho, a veces hasta lo aplauden y lo gratifican y lo honran, y sí, toda la familia lo tiene, como que si fuera un gran gusto eso, pero es porque es inconsciente. La enfermedad se convierte en una norma del clan, por eso digo que a veces hasta lo dicen con mucho orgullo. Y no es una situación realmente para mejorar la salud, sino para quedarse ahí en esa normativa. Ahora, con todas estas actualizaciones, lo que veíamos como enfermedad, que es una carga muy pesada que está codificada en nosotros, esa palabra, la comenzamos a ver como biologización. Lo que sucede es que si la distorsión de esa creencia es muy arraigada, pues por supuesto que va a costar mucho, porque la persona apenas intenta hacer un cambio y está esperando que no le funcione para seguir anclado en la memoria del clan. Es impresionante muchas veces. El cuerpo tiene una capacidad inherente para la coherencia y el bienestar y su propia sanación y liberación. Ahora veamos qué nos dice la palabra normalizar, más allá de una comprensión social. Mientras más conectamos con este espacio de lecturas, más ampliamos la percepción de lo que nos quiere decir la realidad, y sobre todo esta palabra que la hemos normalizado desde un contexto social, pero en realidad tiene un trasfondo mucho más grande. Si leemos la palabra normalizar, suma 131. Si yo lo divido también, vamos a ver nor, que ahí hay una lectura, ma y lizar. Tiene a la vez un desarrollo muy grande cuando lo leo por separado. Sin embargo, para poder desarrollar toda esta palabra se lleva un gran tiempo. Entonces, para no hacer tan largo el video, la explicación la voy a llevar a nivel global, que es lo que suma 131. Y aquí nos está indicando que tenemos las preguntas y la respuesta, que está un pasado y está un futuro en una percepción de nosotros, para observar con conciencia eso que llamamos normalizar. Porque si ven, viene de una norma. La palabra viene de una norma. Y muchas veces lo que creemos como norma, que ya lo vimos anteriormente, es el dogma también, y ahí nos quedamos. Y no es así. En esta palabra está el contexto, que es 11.1.1. Cuando vemos en la palabra también ro, que lo leemos de derecha a izquierda, que ahí está el ro, tiene que ver con el contexto, que es lo que nosotros vivimos diariamente. ¿Qué es el contexto? Es cuando solo vemos la vida de manera lineal. Veo el pasado atrás, ¿okay? Veo el presente, que estoy aquí en donde estoy, y veo el futuro que está siempre adelante de mí. Eso es lo que llamamos linealidad. Ahí es donde tengo yo esa visión, porque así lo aprendimos. Pero en realidad es que el tiempo no es lineal, es totalmente diferente. Y desde una perspectiva del desdoblamiento del tiempo, los tres tiempos convergen juntos en un instante. Por eso es importante dejar de normalizar lo aprendido para ampliar la percepción a lo nuevo que está llegando y poder saber cómo puedo asumir la realidad. Porque en realidad el tiempo no es lineal. Entonces, el contexto es todo el plano 1, el 1, donde interactuamos todos los humanos. El 1 soy yo, el 1 es el otro. Y ahí puedes ver en la lectura 131 que hay un 1 del pasado con un 1 del futuro, pero en el medio que está el presente, que nos está hablando de esa percepción. ¿Qué información tengo yo en mi neurología? Que es ese 3, el 3 tiene que ver con la neurología, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con ese razonamiento también racional. ¿Qué es lo que significa entonces normalizar? Nos está diciendo ahí con ese 3, normalizar algo.
que mi yo del pasado y del futuro están invitando a ese cambio de percepción, convergiendo todo en el mismo momento. También poderlo aplicar en el contexto que es el uno y uno. ¿Con quién? Con las personas que me rodean. Entonces, al final lo que puedo ver es qué cambio de percepción en este presente con la información del pasado, asumiendo un futuro, qué puedo hacer yo como mejora de lo que significa realmente normalizar algo. Al identificar y reconocer que algo ha sido normalizado por el clan, por el entorno o por la especie, bueno, nosotros como individuo podemos entonces liberarnos de esos programas de ese pasado y que abrirnos a recibir nuevas posibilidades de transformación. Bueno, ahora que sabes un poco de lo que quizás con los ejemplos hemos visto como normalizar, te desafío a hacer una cosa esta semana. ¿Te gustaría? Elige un comportamiento, una creencia o una situación de tu vida que siempre has aceptado como normal y cuestiónalo. Pregúntate, ¿esto me ayuda o me detiene? El primer paso para romper lo que tú has creído normal para tu mejora es dejar de vivir la vida que te han dicho que era lo normal. Siempre te voy a recordar, aplica tus límites y alcances para avanzar. Nos vemos en el próximo video. Gracias por escuchar, por suscribirte y darle like para apoyarme. Cualquier cosa te leo en los comentarios. ¿Qué es eso que tú has normalizado tanto y que hoy en día te das cuenta a través de estos ejemplos que forman parte de algo que ya se debe transformar? Escríbemelo. Nos vemos en el próximo video. Chao, gracias.